Muy bien, y continuamos con nuestra interesante y nutrida agenda del día de hoy. En un minuto vamos a iniciar el panel Agenda Regulatoria, avances en materia de fondos de capital privado a la luz de las recomendaciones de la Misión de Mercado de Capitales. Para discutir la agenda regulatoria, invito al escenario a nuestro moderador, él es Jairo Higuita, socio fundador de Jiménez, Higuita, Rodríguez y Asociados. Y lo van a acompañar como panelistas Diego Jara, socio y director de Quantil, Pedro Felipe Lega, director Unidad de Regulación Financiera, y Rodrigo Galarza, socio de Galarza Asociados. Muy bien, bienvenidos señores. Quiero recordarle a nuestro público que Diego Jara y Rodrigo Galarza fueron parte de la comisión de expertos de la Misión del Mercado de Capitales del año pasado en Colombia. Señores, gracias por acompañarnos y les cedo el micrófono. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Pues como lo comentaron, el panel tiene como objetivo revisar las recomendaciones del mercado de capitales o la misión del mercado de capitales, pero muy puntualmente frente a los fondos de capital privado. Digamos que los panelistas me pidieron que hiciera como un contexto un poco antes de iniciar este análisis o estas recomendaciones, y es, pues no hay duda que el tema de los fondos de capital privado en Colombia pues ha sido, digamos, un motor de crecimiento extraordinario en los últimos 14, 15 años. Digamos, hoy contamos con 86 gestores profesionales, 135 fondos activos, 16.9 billones de dólares invertidos, 144 salidas de activos colombianos, más de 98.000, 99.000 empleos creados. Entonces, digamos que es evidente que pues digamos, la industria de los fondos de capital privado en Colombia ha sido revolucionaria y digamos que frente a algunos datos algo negativos que ahorita planteaban, yo creo que la industria pues es maravillosa y obviamente quienes hemos estado en estos últimos 10, 12 años alrededor de este tema, pues hemos visto el crecimiento. Solo ver este evento con más de 300 personas, pues de verdad que pues es muy halagüeño y demuestra obviamente cómo esto ha impactado la economía en Colombia. Ahora, ya desde el contexto de la misión y de las recomendaciones de la misión, pues con unas preguntas que están planteadas y que vamos a cambiar un poquito el orden, pero que vamos a desarrollar, pues digamos que vamos a tratar de identificar ya, bueno, tenemos un mercado interesante, hemos crecido, se ha desarrollado, pero yo creo que siguen existiendo muchos retos y digamos que la misión de expertos pues trató de abordar esos retos y ahora digamos que pues el objetivo es que digamos el gobierno, obviamente los empresarios y los fondos, digamos todo el ecosistema, pues empecemos a trabajar de cara a seguir profundizando en el mercado, porque pues aunque hemos avanzado, reitero, todavía hay muchos temas, digamos, por desarrollar. ¿Cuáles son, digamos, algunos temas que vamos a plantear o algunas dificultades que queremos, digamos, profundizar? Uno, un poco el tema del vehículo, es decir, definitivamente el andamiaje jurídico que hoy tenemos de los fondos de capital privado, creo que vale la pena empezar a analizarlo y a profundizar, especialmente frente a las mejores prácticas y a vehículos de inversión en otras jurisdicciones. Creo que ese es un tema fundamental. Un tema que también vamos a revisar es todo lo que tiene que ver con el Venture Capital. Digamos, una de las principales recomendaciones de la misión de expertos es la creación de fondos para capital emprendedor. Eso digamos que incluso lo toca frente al tema de lo que ocurrió en México, que creó un fondo de fondos que ha tenido un resultado bien interesante. Ya Bancoldex ha venido avanzando, especialmente lo que tiene que ver con el tema de economía naranja, de forma muy interesante, pero digamos que pues, sobre ese tema también vamos a hablar. También el tema de cómo integrar más inversionistas, aunque digamos que hemos crecido mucho y tenemos un mercado más desarrollado, uno sí siente que inversionistas, especialmente no profesionales y el tema del retail, pues hay que seguir profundizándolo, porque realmente, pues aunque hay participantes, creo que falta mucho más. Otro tema fundamental es lo que tiene que ver con los límites a la inversión, es decir, el límite de la inversión de los fondos de pensiones. Este ha sido un debate enorme, es un tema que vale la pena evaluar si esos límites que se impusieron a los fondos de pensiones, pues finalmente han sido positivos o no han sido positivos, o han secado mucho el mercado local, se han ido más a los mercados internacionales.
todo el tema de la simetría entre los gestores profesionales internacionales, los gestores internacionales nacionales, creo que también es un tema que debemos revisar. Y finalmente, frente al tema de la estructura, pues preguntarse por qué muchos de los fondos que invierten en Colombia o que generan estructuras incluso locales, pues las hacen en estructuras offshore, y eso pues puede o tiene que ver de pronto con el vehículo, incluso sabiendo que tenemos todo el tema de diferimiento y algunas ventajas desde el punto de vista fiscal que hacen que sea un vehículo atractivo de inversión. Entonces, digamos que con ese contexto, pues vamos a pasar, digamos, a las preguntas y a, digamos, empezar a, pues, a moderar este panel. Como les digo, que modificamos las preguntas y vamos a iniciar con una muy interesante, y esta pues va precisamente para Diego y para Rodrigo, que pues fueron parte de la misión, y es, digamos que a la luz de la misión de expertos, de la comisión de expertos, cuál es la importancia de la industria de los fondos de capital privado en Colombia. Entonces, no sé si Rodrigo o Diego. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de seguir hablando de estos temas que son importantísimos para no solo el mercado de capitales, para la economía colombiana. Para responder su pregunta, pues yo creo que son cruciales. Es decir, uno desde el punto de vista de mirar el mercado de capitales, enfoquémonos ahí, lo que es la industria de fondos de capital privado, pensaría uno debería ser como la cuna de donde se están moviendo los capitales. Y parte del motor del mercado de capitales debe estar comandado justamente por la dinámica de capital privado. Eso es a lo que soñaría uno. Ahora, uno podría soñar más, y transversalmente uno de los ejes, digamos, transmisores en la misión, era que el mercado fuera para todo el mundo. Lo que uno soñaría, se debería soñar, es que las inversiones plausibles en fondos de capital privado estuvieran pues disponibles no solo para gente que tenga de 800 millones, 700 millones de pesos para arriba, sino para el retail, para todo el mundo. Si a alguien le sobran, bueno, no sé, 30 millones de pesos y los quiere invertir a largo plazo, ¿por qué le sería difícil invertir en un fondo de capital privado? Es una inversión idónea para el largo plazo, que por cierto se empata con una cantidad de ideas que están por otro lado. Lo que uno debería pensar es que el ahorro de largo plazo como tal sea tratado homogéneamente, un poco de forma indistinta a quién es el que lo está administrando o gestionando. Pero bueno, para no desviarme mucho de su pregunta, creo que es fundamental que el retail participe de esto, pero, y aquí termino mi respuesta, otra cuestión que es transversal en lo que se pensó en la misión del mercado de capitales era el tema del gobierno corporativo. Usted lo menciona, siempre está una discusión de el sector local o los fondos locales contra los fondos extranjeros, y que si en el régimen de inversiones deberían estar separados, agregados, no. Yo creo que esa discusión no debería estar sobre la mesa. Ahora, naturalmente, pues un mercado que es joven, y el local es joven, pues no puede aspirar a tener los mismos estándares cuando nace que los de afuera. Sin embargo, hay una especie de círculo vicioso, porque entonces los inversionistas institucionales pues miran la diferencia que puede haber en ciertos estándares, y obviamente protegiendo en su deber fiduciario a los afiliados, pues se van por donde haya más protecciones en términos, por ejemplo, de gobierno corporativo. Entonces, en vez de pensar que debe haber una diferencia en la inversión y que no esté en el misma caja, o que si sean lo mismo o no sean lo mismo, lo que uno debería pensar es que es ayudarle al mercado local a llegar a esos estándares internacionales, para que un inversionista institucional no esté pensando, es que si es local entonces no sé qué, y si es extranjero entonces no sé qué. Sí, ahí de pronto me gustaría oír, Rodrigo, cuando uno dice que la brecha, o digamos, cómo llegar más a los mercados o a tener las mejores prácticas internacionales, no sé, la comisión de expertos cómo abordó ese tema y cómo cree que podemos llegar lo más rápido posible a estándares internacionales que permita que esa simetría entre internacional y local pues se acerque y la brecha no sea tan grande. Bueno, en primer lugar, buenos días, gracias a Paula, a FAT por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Yo creo que hay dos problemáticas que no son fáciles de abordar. La primera de ellas es, pues por supuesto, los volúmenes de administración de los general partners del exterior son infinitamente mayores que de cualquier administrador local, inclusive algunos más que el agregado local. ¿Cómo acercar, digamos, esa disminución de brecha, esas brechas que existen entre unos y otros? La respuesta a eso es gobierno corporativo. La respuesta a eso es eficiencia, pero también uno se enfrenta a otro problema que no es menor, en el sentido siguiente: en Colombia tenemos muy pocos inversionistas, inclusive institucionales. Tenemos, en el mejor de los casos, cuando uno es generoso, habla de
8, 10 inversionistas institucionales, contando algunos portafolios públicos que no se han atrevido a ingresar, digamos, de manera agresiva en este mercado, y no contamos con más. Luego eso es un problema, digamos, muy serio y que uno debería intentar solucionar, y esa fue una de las propuestas que hizo la misión, en diversificar el número de decision makers en este mercado. ¿Y cómo lo hace uno? Pues debería hacerlo sobre la base de justamente que los portafolios públicos tuvieran la posibilidad de contratar a terceros para que hagan gestión de portafolios específicos en activos específicos, uno de los cuales podría ser capital privado. Pero esa es la única manera que, digamos, razonablemente uno podría tener más inversionistas del lado institucional. Del otro lado, en el caso de los venture capitals, pues tenemos un problema de arquitectura institucional y de arquitectura del vehículo. Piénsenlo ustedes de la siguiente manera: las AFP y las aseguradoras, cuando invierten recursos en Colombia, tienen que sujetarse a un vehículo y a un arreglo muy rígido. Sociedad administradora, gestor profesional, costos ocultos por todas partes. Cuando lo hacen en el exterior, lo hacen en vehículos mucho más livianos, que lo hacen mucho más eficiente y costo efectivo. Si eso le pasa a una AFP o a un asegurador que tiene, digamos, capacidades importantes para tomar decisiones en esa materia, piénsenlo en el caso de nosotros, ¿sí? Primero, como decía Diego, tengo que tener un portafolio suficientemente grande para apostar en ese mercado. Y lo segundo, es posible que los costos asociados no me permitan participar, digamos, de manera abierta en esa clase de vehículos. Luego, son muchos los frentes en los que hay que trabajar. La brecha mayor es gobierno corporativo, eficiencia, pero eso solo vamos a lograrlo cuando tengamos un mercado bastante más amplio del que tenemos hoy. Perfecto. Cambiando a la segunda pregunta, ya puntualmente, ¿cuáles fueron las recomendaciones que la misión realizó en lo que tiene que ver con fondos de capital privado? No sé, Diego o Rodrigo, sí. Fueron 3. La primera de ellas, hay que revisar, ya lo tocaba anteriormente, cuál es la arquitectura que se requiere para los inversionistas institucionales versus la que se requiere para participación del mercado retail. Y en ese punto lo que decimos es, deberíamos dejar una regulación bastante más liberal para la participación de institucionales, aún en Colombia, y una eventualmente más relajada tratándose del retail. La segunda propuesta es, tenemos que pensar que el fondo de fondos de emprendimiento de Bancoldex tenga un propósito bastante más ambicioso del que está planteado hoy en día. Se ha dado un primer paso que es importante, pero lo que uno quisiera es que fuera un agregador, por supuesto, de inversionistas de todo tipo, locales, privados, locales públicos, y adicionalmente coger todos los bolsillos que hay en las entidades públicas que hoy están destinando a emprendimiento y reunirlos allá. Y lo tercero, tenemos que elevar el estándar profesional, teniendo un general partner, digamos, bien sofisticado que contrate para los distintos portafolios, posiblemente de manera sectorial o cosas de ese estilo, para que avance. Y lo tercero, que es transversal en todas las recomendaciones de la misión, los niveles de gobierno corporativo, pese a la reforma que se hizo en el año 2018, aún tienen una brecha grande por recorrer. Y una cosa que está asociada a eso y que tiene que ver con el tema de límites de inversión. En la visión de la Comisión del Mercado, los límites de inversión que están contemplados hoy en la regulación para AFPs y para aseguradoras debería suprimirse. Porque pues, el planteamiento es muy simple. Si estamos sobre la base que son profesionales, sofisticados, deben ser ellos los que tomen las decisiones de cuáles son los cajones según la asignación estratégica de activos en búsqueda, digamos, de rentabilidades de largo plazo para la composición de sus afiliados. Luego, si eso es así, la discusión sobre si pueden invertir el 10 o el 5, el 3 o el 4 debería ser completamente intrascendente. Entre otras cosas, porque en este momento, de manera indirecta, esa es la visión de la misión, el gobierno está microadministrando algo para lo cual tiene profesionales que lo deberían hacer mejor. Con base en ese planteamiento, Diego, ¿qué opinas? Porque una de las recomendaciones también no solo fue, oiga, no tanta limitación frente a el cajón 1, cajón 2 o cajón 3, sino también frente al tema de rentabilidades mínimas.
Ese me parece que es un tema que no sé, porque fue una recomendación de la misión de que no deberían existir rentabilidades mínimas, porque evidentemente pues hay un grado de profesionalidad enorme y eso permitiría de pronto flexibilizar un poco más la capacidad que hoy tienen las AFPs. ¿Cuánto tiempo tengo? No, pues no, tenemos No. hasta las 11. Muy rápidamente. Lo que nosotros vemos, hay una cantidad de elementos, y voy a tratar de ser muy rápido al respecto, pero en últimas lo que uno ve cuando revisa la regulación de fondos de pensiones, de compañías de seguros, y todo está copy-paste de fondos de pensiones como al resto de la economía, y eso suena muy extraño para comenzar, es una especie de microadministración del gobierno hacia los administradores. Entonces, ¿quién es el experto en mercados, en seguirlos, etcétera? ¿Es el gobierno o son los administradores? ¿No deberían ser los administradores quienes impusieran sus propias reglas internas de tolerancia al riesgo, perfiles, hasta dónde quiero llegar? Pero la regulación poniendo esto lleva a una pregunta de, oiga, ¿cómo llegaron a 40%? ¿Fue un límite que se estudió técnicamente porque más allá de pronto hay un riesgo sistémico o era un número redondito que parecía como favorable para otra cosa? Con respecto a entonces, en términos de régimen de inversiones, creemos que ese es un impedimento para que los gestores hagan bien su trabajo y entonces están desenfocados en unos cajoncitos y entre esos cajoncitos, pues el gobierno dijo que eso debía estar bien, entonces yo debo estar bien. En segundo lugar, la rentabilidad mínima, lo hemos expresado muchas veces, tiene una connotación bastante positiva de proteger al afiliado, pero en nuestro análisis lo que nosotros encontramos es que es un impedimento increíblemente fuerte para que las AFPs tomen decisiones de inversión que sean adecuadas para sus afiliados. Es decir, las decisiones que se toman cuando se encuentra el elemento de rentabilidad mínima están muy dirigidas a proteger que la AFP no tenga que poner recursos propios porque cae bajo la rentabilidad mínima y no necesariamente a buscar la mejor inversión para los afiliados. Entonces, en ese aspecto creemos que quitar la rentabilidad mínima pues sería beneficioso en términos de enfocar lo que tiene que enfocarse en términos del afiliado. Y esto impacta mucho, yo creo, que los fondos de capital privado, porque al final, pues, cuando se están tomando decisiones de inversión, los mismos fondos miran la rentabilidad mínima y dicen, pues yo no me puedo alejar mucho de ellos porque si me alejo tengo más riesgo de caer debajo de la rentabilidad mínima y de cierta forma se van copiando en los asset classes, claramente. Y el régimen de inversiones pues impone un tope a lo que son inversiones de largo plazo. Entonces, suena extraño que el gobierno le esté diciendo eso a los que son los profesionales, que son las mismas AFPs. Esto para resumirle en 5 minutos una discusión de 5 años. Bueno, yo creo que ya cambia de tema y teniendo, digamos, el gusto de poder tener al regulador, que eso es fundamental en estas discusiones, y un poco lo que plantea Catherine de, oiga, a veces los temas no son tanto desde el punto de vista de la demanda, sino desde la oferta. ¿Qué temas o qué noticias o qué novedades nos tienes en el corto plazo de pronto de, oiga, ya tenemos el documento, ya la misión dio sus recomendaciones, digamos que ahora siento que claro, la pelota está un poco en cabeza del gobierno de, bueno, ¿y cómo vamos a avanzar con esto? ¿Cómo lo vamos a hacer realidad? ¿Cómo vamos a empezar a profundizar el mercado? ¿Cómo vamos a llegar a tener un nivel de inversionistas mayor, más profundidad, más retail? Bueno, en fin, entonces no sé, Felipe, pues, ¿qué nos puedes contar en tema de qué viene en el corto plazo frente a estos números de propuestas que nos hizo la comisión o la misión? Primero, gracias a Colcapital, a Paula por la invitación. Digamos que viene, yo creo que es importante seguir haciendo estos ejercicios de construcción conjunta. Ustedes saben que al final sí, claro, la pelota está en nosotros y recibimos un gran insumo que tiene de la misión, pero yo creo que algo que viene implícito en todo lo que ustedes acaban de oír de lo que decía Diego y lo que decía Rodrigo es, ellos muy al lugar pusieron sobre la mesa discusiones estructurales y grandes, que lo obligan a uno a pensar en la foto completa y ya no, y perdón con eso que voy a decir, no lo tomen a mal, pero no tomar discusiones de si el límite con los locales o los internacionales es lo que es relevante o no. Miren que las discusiones son mucho más allá de eso. Porque incluso si yo tomo discusiones de que si vuelvo y lo junto, vuelvo y separo el internacional, inclusive yo mismo le estoy poniendo un cap al crecimiento con lo local y eso no está bien. Al final es una discusión mucho más estructural de lo que acaba de decir, por ejemplo, Diego. Está bien que el mismo marco regulatorio le esté fijando esas camisas de fuerza tan estrictas, suponiendo además que existe una profesionalidad y se está promulgando esa diligencia en la gestión de los portafolios, pues hay que ser coherentes y muy al lugar la revisión que se está haciendo. De hecho, fue uno de los mandatos que tuvieron ellos en la misión, era una carta blanca para poder hacer este borrón de alguna otra forma, no borrón y cuenta nueva, pero sí revisión holística de todas las recomendaciones. Claro, esto implica que una vez recibidas la tarea, como lo estaba diciendo Jairo, pues nos queda a nosotros de ordenar esta hoja de ruta que desde siempre le hemos manifestado, nos va a dar este derrotero de corto, mediano y largo plazo. Esto no es algo que vamos a agotar y cuando digo vamos, está incluida la industria porque claramente esperamos que siga la participación constructiva
de lo que sea el marco regulatorio, y no solamente marco regulatorio, sino de otro tipo de desarrollos que esperamos que sucedan a partir de lo que se pueda ir catalizando desde el marco normativo. Creo que se viene en el corto plazo, lo hemos manifestado y muy al lugar hicieron un llamado para que existiera desde la Generalidad una política pública de desarrollo del mercado de capitales. Nos parece muy apropiado ese llamado, porque si bien había existido y las discusiones a nivel de las autoridades se venían manejando siguiendo un lineamiento de política que podía ser claro para nosotros, dentro de este involucramiento que necesitamos del sector privado, es necesario que esta política pública sea explícita y se conozca para que esa participación sea mucho más constructiva. Ese documento de política pública viene pronto y se convierte además en lo que uno podría llamar o podría resumir como que viene siendo casi que la exposición de motivos de una ley que estaremos pasando para abordar también las discusiones legales. Este anuncio ya lo hizo hace más o menos un mes el ministro y el viceministro. Estamos trabajando también en una ley para abordar todas estas discusiones de índole legal que nos van a poder permitir abordar esta hoja de ruta de corto, mediano y largo plazo. ¿En qué sentido? Pues unas discusiones muy estructurales, como ustedes las han visto, que tocan además aristas mucho más allá del mercado de capitales, tocan además cómo estamos repensando lo que debería ser la estructura y el andamiaje del marco de los actores y los agentes que están jugando en el sistema financiero, en toda la transversalidad de las actividades financieras hacia los siguientes 10 años y por qué no más. ¿Cómo nos estamos imaginando? Y por eso queremos, y probablemente esta ley se va a llamar Ley de Modernización Financiera, porque busca precisamente con esa visión prospectiva que queremos tener. En este sentido vamos a tener discusiones del calibre de las que han venido teniendo, de los temas que ya han puesto acá, discusiones del régimen de inversión, hacia dónde queremos llegar, y esto no necesariamente es ley, esto está en decreto, pero de nuevo es un andamiaje que se viene derivando de todos y cada uno de ellos. Entonces, en este orden, ¿qué se puede esperar y qué esperamos también nosotros de ustedes? Como les digo, en el cortísimo plazo publicaremos el documento de política pública para lograr este nivel de involucramiento de ustedes claramente abiertos a todos los insumos, y lo que nos espera es la construcción de lo que sea esa ley que estaríamos presentando al inicio de la legislatura que arranca en el mes de julio. Y pues a partir de ahí se derivará toda la conversación. Como siempre, pues obviamente, de nuevo, esperaremos y promoveremos una participación activa de todos ustedes tanto en la construcción de la ley como en los mismos decretos que estamos haciendo. Ustedes saben que no solamente les agradecemos, sino que vamos a promover que ustedes nos participen en esto, y que en los objetivos que estamos planteando, y es lo que nos corresponde a nosotros dictar o ser muy claros en los objetivos de política pública que estamos buscando, en eso esperen toda la claridad, pero al final en trasladar eso a los desarrollos regulatorios, pues el reto es conjunto. El reto es de los dos, porque también está en manos de ustedes ayudarnos a hacer esa construcción conjunta. Entonces, en este sentido son como los temas. Creo que el compromiso del Gobierno Nacional frente a ya hablando puntualmente de los fondos de capital privado ha quedado demostrado. Hemos venido haciéndole, sobre todo recientemente, unos impulsos y unas revisiones, y cuenten con que vamos a seguirlo promoviendo, porque sabemos la importancia que tiene este vehículo. De hecho, uno de los temas que lo mencionaron tangencialmente ahora con la misión es entender además en qué contexto nos movemos. Y Colombia sigue siendo un país, es un país que vive mucho de las pequeñas y medianas empresas y de estos pequeños emprendimientos, y saber que la movilización de capital en todas las diferentes formas que se puedan tener es muy relevante, y ese ha sido el propósito. Por eso hemos sacado crowdfunding, por eso estamos analizando el tema del mercado balcón, que también quedó allí demostrado. Vamos a mirar qué reformas o qué modificaciones deberíamos hacer en el cortísimo plazo para el tema de Venture Capital, que también lo mencionaron. Eso está en la agenda en el corto plazo. Entonces, creo que un apoyo total a la figura de capital privado, y una agenda que se nos viene muy llena de elementos estructurales para analizarlo, y pues obviamente bienvenida toda la construcción que se puedan venir desde todos los frentes. Gracias, Felipe. Y bueno, una última pregunta es, digamos que el decreto 1984, que es de fondos de capital privado, que fue publicado en el 2018, pues nos lleva un añito un poco más de publicado y de vigente. Me gustaría ver la visión de ustedes, uno, de si el decreto ha sido positivo, y dos, si es un decreto que debería tener algunas modificaciones, por ejemplo, temas interesantes de fondos de capital privado, deuda que se permiten, si eso ha dado resultado, si no ha dado resultado. Me gustaría oír la opinión de cada uno de ustedes frente al decreto, y si consideran que debería tener algunas modificaciones importantes, aprovechando estas modificaciones o esta agenda de política pública que se viene para el año 2020 en mercado de capitales. Entonces, no sé, Rodrigo, ¿cómo ves? Yo diría varias cosas. La primera de ellas es un buen ejercicio para elevar estándares, el que está contemplado en esa modificación. Hay algunas oportunidades de desarrollo de nuevos vehículos, particularmente los de deuda y la emisión de deuda por parte de esos vehículos. Yo no estoy al tanto de cómo está, digamos, ese desarrollo, pero yo me quisiera regresar, digamos, a un punto que me parece más importante en el siguiente sentido.
Los mercados privados siempre por definición son más grandes que los mercados públicos. Los mercados públicos se han venido cayendo en número de emisiones y de emisores, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Ese es un fenómeno global. Y la pregunta que uno debería formularse es, si yo fuera el regulador, ¿cómo hago para que los gestores de esos portafolios y los inversionistas en esa clase de vehículos tengan unos niveles más altos de transparencia en la información, porque allí hay involucrados recursos de una cuantía muy significativa que están asociados o a la seguridad social o al pago de seguros o cosas de ese estilo? Y yo creo que ahí es donde está la clave para que los mercados florezcan, ¿sí? Si esos mercados los estamos regulando también para que exista una mayor transparencia. Y el otro tema que me parece muy importante como una reforma hacia el futuro, no sé si este decreto posiblemente no, posiblemente tenga también un componente en el aspecto tributario, es qué vamos a hacer con las inversiones que quieren hacer grandes y medianas empresas en proyectos de corporate venture. Hoy la regulación como está diseñada no le está facilitando la vida a las empresas, ¿sí? Empresas de tamaños como Ecopetrol o ISA o EPM o cosas de ese estilo, pues tienen la necesidad de participar ellos con una estrategia de visión para desarrollar mercados, negocios e industrias y por supuesto tecnología, y los vehículos actuales no están respondiendo a eso. Y las ofertas institucionales que existen por parte de los fondos tampoco está apuntando en esa dirección. Entonces yo creo que uno debería tener un espacio, ¿sí?, que permita el desarrollo del Corporate Venture Fund. Okay. Diego. No tengo mucho que agregar, la verdad es que creo que es un movimiento en la dirección correcta. Permitir, bueno, comprar deuda, emitir deuda, en esas direcciones es que toca moverse, en darle un poquito más de flexibilidad al mercado para, pues, que oferte y que pueda demandar también más productos. Entonces, como digo, creo que va en la dirección correcta. Ahora, parte de lo que también mencionamos en la misión, me salgo un poquito aquí de la pregunta, es debería tener un contexto de análisis económico en la medida de lo posible. Esto es bien complicado, pero cuando se propone una nueva regulación, debería tener un ex ante y ex post de análisis económico. Es decir, ¿qué busco yo con esto? ¿Cuáles son las reacciones que yo espero? ¿Qué métricas voy a tener cuando vaya a hacer el seguimiento de esta cuestión para ver si las estoy alcanzando o no? De tal forma que en el ex post, pues puede uno hacerle un poco de seguimiento. Bueno, yo esperaba que con esto, porque la industria de pronto me lo había dicho, porque parecía razonable, que se genere tal dinámica o tal otra. Y yo creo que eso es bien importante aquí. En términos de fondos de capital privado, pues las cuestiones se mueven, digamos, bueno, todas las cosas se mueven lento, pero aquí estamos hablando de muy largo plazo y ver cuál es el impacto de este decreto ahorita, pues es prematuro. Sin embargo, lo que yo sí haría es el llamado, y el eco de lo que estoy diciendo es, debería haber KPIs, no sé, métricas, ¿cómo hace uno para saber si este decreto, cómo respondemos a su pregunta más asertivamente? Claro. Yo creo que con este seguimiento. Ok, y hay un tema, antes Felipe, o si quieres darle y complemento, lo que pasa es que me genera, ustedes han planteado, tanto en la misión como lo que han planteado ahora, por ejemplo, el tema de profundizar el mercado de más inversionistas no profesionales, parecería razonable revisar el tema de ese mínimo de los 600 salarios mínimos de cara a los fondos de capital privado. Ese es un tema que podría ser interesante para profundizar, o cómo ven esa limitación que hay hoy, entendiendo que obviamente es un vehículo de largo plazo, de mayor riesgo. No sé si quieres, Felipe, tú desde el regulador, ¿cómo lo ves, o Rodrigo? Yo creo que son dos cosas distintas, digamos. Por experiencia, sé que a los institucionales no les gusta participar en vehículos donde no estén otros institucionales, inclusive los endowments, las fundaciones y cosas de ese estilo, no son muy bien vistas por los institucionales cuando se les ofrece este tipo de vehículos. Muchísimo menos que vayan a participar en el mercado retail, ¿sí?, en el mismo vehículo. Luego, por eso decía, la arquitectura hay que revisarla. Es muy posible que la arquitectura de los vehículos para los institucionales sea una más flexible y liberal, que disminuya costos, y otra que posiblemente tenga el mismo diseño actual para el mercado de retail. Y en ese punto de hora, pues habrá que establecer ciertos requisitos, no sé si necesariamente sea el número de salarios mínimos para invertir, sino criterios
posiblemente distintos. ¿Cuál es el tamaño del portafolio del sujeto? ¿Cuál es su capacidad de entendimiento del instrumento? ¿Qué clase de información se le tiene que entregar? ¿Bajo qué normas de protección del consumidor se debe tratar al sujeto? Que es donde yo creo que es en esencia lo que debería mirarse, ¿sí? Hoy la limitación como está diseñada, pues existe, se diseñó en su momento por unas razones X, pero no creo que hacia el futuro debería tenerse en consideración. Felipe, sí. Yo el comentario que hace Jairo es que creo que, de nuevo, recientemente, pues, digamos, la tendencia que tenemos ahora en el desarrollo normativo es otra, es partir un poco más desde, como les decía yo hace un momento, de cuáles son esos objetivos y cuál es lo que estoy buscando, y eso me permite plasmarlos en unos principios que es lo que debería quedar recogido finalmente en la regulación, y viene de la mano de todo esto. La regulación no debería seguir siendo una regulación de cumplimiento y de límites estrictos y de camisas de fuerza, sino esos principios que se buscan, que al mismo tiempo estamos haciendo una divulgación explícita de ese objetivo. Ustedes saben, todos los decretos se acompañan de un documento técnico que tiene una rigurosidad que cuenta toda esa historia y toda esa intencionalidad que se está buscando. Se hace de forma participativa para de nuevo lograr ese compromiso desde la misma industria, y en ese sentido va de la mano, y estoy de acuerdo con Diego, con un elemento muy importante, y es esa medición. ¿Cómo logramos medirlo? Pero si al mismo tiempo yo estoy dejando un marco regulatorio flexible en el sentido de que permite los movimientos manejándose en unos principios, después ya eso aterriza en las conversaciones ya puntuales como lo que usted está poniendo. Entonces, si yo ya sé que el principio es que esto existe para unos propósitos de largo plazo, con unos elementos de profesionalismo, etcétera, ¿es apropiado que lo hagan directamente los retail o no? ¿Cuáles son esos mecanismos o esas proporcionalidades que debería comenzar a tener? Pero la conversación es así, es de arriba para abajo. Parto de esos principios, parto de estas discusiones, y eso me lleva después a las conversaciones, no al revés, un poco siguiendo con el ejemplo, perdón lo reiterativo, pero el ejemplo de la discusión de los regímenes de inversión. La discusión no es si quito o no quito el régimen de inversión, es una discusión menor, o quito, digo, el tema de la separación de los fondos de capital locales versus los extranjeros. Es una discusión que debería ser consecuencia de la intencionalidad que se está divulgando como gobierno nacional y de la visión que se está teniendo. Hacia allá es que queremos que se construya hacia allá es que queremos hacer la reforma legal, un poco con esas intencionalidades y en términos de facultades para tener flexibilidades, comenzar a plasmarlo en los marcos regulatorios que recojan precisamente esos principios y al final lograr esa implementación. Y un reto muy importante, de nuevo, esto no es menor lo que acaba de mencionar Diego, hay que hacerle seguimiento. Hoy hacemos una declaración más o menos de cuáles son las expectativas que tenemos de impacto. No hay un seguimiento tan fuerte ex post, y es un reto muy importante que tenemos que hacer, que eso además debería retroalimentar la construcción normativa y el dinamismo normativo para estar seguros que los objetivos que nos estamos planteando, que son al final el centro de la discusión, se están cumpliendo. Creo que eso es muy, muy relevante. Rodrigo, ¿vas a comentar algo? Sí, yo quería apuntar lo siguiente. En la búsqueda de mayores estándares uno tiene que tener cuidado también en la forma como regula esos principios, porque solemos tener la creencia de que porque acogemos el mejor estándar internacional es la mejor solución, y no necesariamente la mejor recomendación es esa. ¿Por qué razón? Porque los mercados hay que dejarlos que existan, ¿sí? Los mercados hay que dejar que se desarrollen y sobre esa base ir poniendo los mojones, digamos, para controlar los excesos. Porque si estamos pensando que los mercados se desarrollan a partir de regulación, yo creo que estamos cometiendo un error, ¿sí? Y ese fue uno de los planteamientos que hizo en su momento la misión, cuando dijo, ojo, hay que dejar que la gente tome riesgos, hay que explicarle muy bien qué clase de riesgos los que está tomando, hay que perfilar muy bien quién es el individuo y entregarle información pertinente. Pero el que toma la decisión al final es el dueño del dinero, ¿no es verdad? Y sobre esa base vamos a poder construir una regulación que sea mucho más efectiva para permitir que los mercados se desarrollen con los controles necesarios, sí, pero permitiendo eso. Diego. Yo creo que recojo, ya está dicho por aquí, pero de pronto lo recoges en dos líneas que son fundamentales: asesoría y bueno, la parte de asesoría, digamos que liguémosla también a lo que es educación financiera, dos temas en los que la misión hace un énfasis. Creemos que la educación financiera pues es fundamental para que lo que dice Rodrigo ocurra, y es que el mercado, de cierta forma solito, con una guía del gobierno, pues puede ir desarrollando y converger hacia ese equilibrio al que debe converger. Pero para esto es indispensable entonces que exista esa educación financiera y que además el tema de asesoría sea muy robusto, que no sea chequear 5 cosas, sino que realmente se plantee como un principio. Y el segundo es una línea que ya hemos hablado bastante aquí, y es el de gobierno corporativo. Si el retail va a entrar aquí, uno diría, bueno, esto tiene que estar bastante robusto, esto tiene que seguir unos preceptos increíblemente fuertes, y ¿cómo implementa uno eso? Entonces, de la filosofía al hecho, pues le cabe un transmilenio de lado,
y es de pronto hasta más fácil decir los principios deberían ser estos. Plantear principios no es fácil, pero digamos uno puede hablar filosofía, pero ya en el momento en que va uno a aplicarlo, pues Felipe se enfrenta con esto todos los días. ¿Cómo es que se come esto? ¿Cómo regulo esta cuestión? Entonces, sospecharía yo y aspiraría a que eventualmente estos 600 salarios mínimos o lo que sea, pues no sea un tema que sea de discusión. Ahora, si se van a hacer cositas chiquitas, pues yo sí aspiraría a que dentro del robustecimiento que estoy diciendo, pues se redujera eso para poder permitir la entrada a, no sé, mi hermana tiene ese capital que quiere ahorrar y hoy en día existe una cultura de, no sé si colombiana, yo creo que es latina, pero si tengo un poco de plata, ¿qué hago? O lo meto a un fijo, a una cuenta de ahorros, o compro un apartamento, o hago unas cosas que uno dice, miércoles, ¿en serio? No hay nada en la mitad, ¿qué pasó con nuestro continuo? Entonces, todas estas cosas deben ayudar a formar ese continuo. Sí, hay un comentario que me parece interesante y es lo que ha venido pasando con el crowdfunding, digamos, lo que han ido haciendo la bolsa con Ascenso, quienes han tenido la oportunidad de ingresar. Me parece que es un ejercicio muy interesante porque, como lo plantea Rodrigo, es más desde el riesgo de cada persona y hasta dónde lo asume y hasta qué parte de su patrimonio quiere incorporar como capital de riesgo, independiente de que tenga mucho o tenga poco. Y me parece que ese ejercicio que se ha venido haciendo ahí y lo exitoso que es ese proyecto, los 7 proyectos, creo que ya 4 o 5 están completamente financiados, la bolsa sigue avanzando en ese tema, me parece que es un ejercicio interesante de cara a lo que plantea Rodrigo y es, necesitamos para profundizar el mercado, pues entender que hay que tomar riesgos, que el Estado tiene que participar a la luz, como tú dices, de educación financiera, de una serie de drivers para que la gente tome decisiones, pero sin duda creo que es un mensaje de la misión y creo que el gobierno así también lo está viendo, es hay que arriesgar, o sea, tenemos que tener inversionistas, no profesionales, con más riesgo. Sí, el principal mensaje de la misión, si usted me lo permite señalar, es el mercado tiene que ser para todos, ¿sí? Para los pequeños inversionistas, para los inversionistas más grandes, para los profesionales, para los sofisticados, para los especuladores, pero también para todo tipo de empresas. Y en ese sentido es que el mercado privado y en particular los vehículos para acceder a ese mercado de manera institucional, que son los fondos, deben tener un espacio para que participen también irradiando, digamos, posibilidades para toda la cadena. Si no hacemos un mercado de capitales donde quepa todo el mundo, pues no hicimos la tarea. Sí. Y tal vez simplemente aquí recordando, haciendo como el barrido de todas las cosas, claro, y uno de los temas, y también lo resaltaron ellos, que estamos mirando es, dentro de esa completitud que estamos buscando, es lograr un efecto y además muy apropiado el tema de hoy, Alianza del Pacífico. Uno de los temas que hemos visto también es el tema de integración regional y cómo esto además nos termina ayudando, ojalá, en este desarrollo, pero encontrar cuáles son esos obstáculos y cuáles son esas iniciativas, por lo menos en lo que a nosotros nos compete como autoridades de coordinación regulatoria para al final lograr un efecto apalancador de los inversionistas. Rodrigo lo mencionaba, aquí tenemos muy pocos inversionistas institucionales, ya hemos tenido unos avances de decirle, oiga, hay una serie, por lo menos aquí hay 4 fondos de pensiones, en toda la Alianza del Pacífico hay 23. Entonces ya tenemos por lo menos un efecto multiplicador si comenzamos a favorecer de alguna otra forma ese intercambio de inversiones cruzadas, y esto debería seguirse profundizando y es un poco la intencionalidad que tenemos. Hacia dónde pudiésemos mover y qué tipo de iniciativas pudiésemos mover nosotros para profundizar esta integración regional, es algo que sí o sí vamos a estar mirando. Nosotros recibimos ahora en el mes de julio la presidencia pro tempore de la Alianza y va a ser como un espacio fundamental para lograr entender qué iniciativas podemos hacer en el corto plazo. En el corto plazo me refiero en el año que tenemos la presidencia, pero creo que sobre todo cuál es esa hoja de ruta, y esto ya se volvió un tema muy repetitivo, pero cuál es ese camino que podemos ir dejando para que siga recogiendo frutos, no solamente en ese cortísimo plazo, que si nos quedamos solo en el corto plazo, pues obviamente va a tener unos resultados muy de corto plazo, pero al final, de nuevo, decisiones estructurales de integración, de flujo, facilitar el flujo de inversionistas y de productos financieros entre los países va a ser fundamental también. Claro. Y déjeme una cuña, yo creo que aquí en este tema de integración, en eso también la misión lo dijo, tenemos que ser bastante más arriesgados. Colombia tiene, en el contexto de la Alianza del Pacífico, una situación inmejorable. Somos la economía que tiene mayor estabilidad política, la que presenta unos buenos números, unos indicadores que son atractivos, y eso debería hacer que de Colombia un hub para localizar mucha clase de plataformas que permitan el crecimiento del mercado de capitales. Una de ellas, los fondos. Ahora, hay que tomar riesgos tomando decisiones aún fuera de la alianza. Liderar significa tomar esos riesgos y buenísimo que Colombia tome la presidencia, pero ojalá sea capaz de decir, independientemente de que avancemos hasta B, ¿sí? Podemos ir hasta D. Yo creo que si lo hacemos tenemos una oportunidad de potenciar nuestro mercado
en relación con los pares de la alianza. No, pues, Rodrigo, Diego, Felipe, muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a nuestros panelistas, a nuestro moderador por su participación, porque sin duda este es un tema muy relevante para la industria. Muchas gracias, pueden volver a sus asientos.